Este trabajo es presentado por Marvin Rendón, Camila García y quien les habla, Víctor Caicedo. El tema a tratar es macrosomía fetal, donde se define como aquel feto que pesa al nacer más de 4.000 gramos o que tiene un peso fetal estimado por ecografía de más de 4.500 gramos. Hay diferentes factores de riesgo para la macrosomía fetal, como lo son la diabetes materna, obesidad materna, antecedentes de feto macrosómico, embarazo prolongado, aumento exagerado de peso durante la gestación y multiparidad. También tenemos la estatura de los progenitores. El crecimiento y desarrollo fetal es regulado por numerosos factores que influyen, como el potencial genético, medio ambiente uterino, función placentaria, disponibilidad de nutrientes de la madre al feto. Bueno, ahora los tipos de macrosomía. Se han conocido dos tipos de macrosomía. Macrosomía constitucional simétrica. Es el resultado de la genética y de un medio ambiente uterino adecuado que estimulan el crecimiento fetal simétrico. El feto es grande en medidas, pero no lo distingue ninguna normalidad y el único problema potencial sería evitar el trauma al nacer. El otro es macrosomía metabólica asimétrica, asociado con el crecimiento fetal acelerado y asimétrico. Este tipo está caracterizado principalmente por organomegalia, la cual se debe considerar una entidad patológica. Suele observarse en mujeres diabéticas con mal control diabético. La incidencia de este está en madres diabéticas de un 25 a un 42%, en madres no diabéticas de un 8 a un 10%, de alta frecuencia macrosomía fetal es de 50 a 60%. Ocurre en madres no diabéticas porque la prevalencia de diabetes es relativamente baja. Ahora los determinantes del crecimiento fetal normal. Están los factores genéticos. La causa fundamental que determina el crecimiento fetal es genética. Por mecanismos aún no bien conocidos, hay un control genético del crecimiento y de la diferenciación celular que determina el tamaño de las distintas especies en el momento de nacer. En los seres humanos se considera peso normal los comprendidos entre 2.830 gramos y 3.900 gramos a las 40 semanas de gestación. El fenotipo fetal cuenta con un 15% de variaciones en el peso al nacer debido a las características de raza, etnia y contribuciones genéticas de la madre y el padre. Otros determinantes que pertenecen al crecimiento fetal son los factores hormonales, como la insulina. La hormona más importante que regula el crecimiento fetal es la insulina. Existe una correlación significativa entre los niveles de insulina plasmática fetal y el peso. La insulina ha sido denominada la hormona del crecimiento fetal porque actúa como una potente hormona anabólica y favorece el crecimiento muscular y graso. De igual manera determina la organomegalia, sobre todo hepática, esplénica y cardíaca, con una desproporción relativa del tamaño del cerebro, ya que es un órgano no insulinodependiente. Otro factor son los factores similares a la insulina, como somatomedinas. Hay una fuerte evidencia de factores de crecimiento similares a la insulina en la circulación fetal, que tienen un papel fundamental en el control del crecimiento en respuesta a señales metabólicas y nutricionales. También está la hormona del crecimiento. La influencia de esta hormona en la regulación del crecimiento fetal es significante, a pesar de que en las contracciones de esta se encuentran en niveles mayores que luego del nacimiento desarrollan su pico máximo entre los 20 y 24 semanas de gestación. La hormona tiroidea. La glándula tiroidea no parece influir en la regulación del crecimiento fetal intrauterino. Tenemos la leptina. El descubrimiento del gen de la obesidad y el producto de su proteína leptina ha motivado un gran interés en la identificación de su papel fisiológico. Esta proteína es sintetizada en el tejido adiposo. La leptina fue estudiada como una hormona que afecta el crecimiento fetal y la grasa corporal. Algunos investigadores sugirieron que el nivel elevado de leptina en la sangre está asociado con mayor adiposidad materna y riesgo de desarrollo de infantes grandes para la edad gestacional. Otros factores son factores placentarios. La placenta desempeña un papel fundamental en el aporte y la regulación de sustratos. La glucosa es la principal fuente energética del feto y es transportada a través de la placenta por difusión facilitada. Su concentración en el plasma materno es el factor determinante de los niveles de insulina, tanto maternos como fetales. Otro factor está factores maternos.
Las mujeres que comienzan el embarazo con un sobrepeso mayor del 25% o que presentan un aumento excesivo durante la gestación predisponen al nacimiento de fetos grandes para la edad gestacional. Los embarazos cronológicamente prolongados también aumentan el índice de macrosomía. La frecuencia encontrada en embarazos desde las 40 a las 42 semanas es del 20%. En cuanto a las complicaciones materno-fetales de la macrosomía, encontramos que tienen morbimortalidad materno-fetal asociada con el nacimiento de fetos macrosómicos aumentada debido a la mayor frecuencia de factores como distocia de hombros, lesión del plexo braquial, falta de progresión del trabajo de parto, desproporción fetopelviana, aumento del riesgo de partos vaginales instrumentales, operación cesárea, atonía uterina, hemorragia y trauma en los tejidos blandos maternos. En cuanto al diagnóstico de macrosomía fetal, tenemos antecedentes personales de macrosomía, métodos clínicos como la medición de la altura uterina, mayor al percentil 90 para la edad gestacional, ecográficos como la valoración del peso estimado, mayor al percentil 90 para la edad gestacional, cesárea electiva frente al parto vaginal, para eliminar o al menos disminuir la morbimortalidad materno-fetal en las embarazadas no diabéticas, cuyos fetos pesan más de 4 kilos, propusieron la realización de cesárea abdominal. Las consideraciones que se tienen para la práctica son: en la actualidad no es posible todavía lograr una estimación correcta del peso fetal excesivo. La posibilidad de diagnosticarlo es limitada tanto por los medios clínicos como por los ecográficos. Se han realizado numerosos intentos para mejorar estas estimaciones, pero en el caso de los fetos macrosómicos aún no han sido tan confiables. Esto será de suma importancia en función de evitar las diversas complicaciones que pudieran ocurrir, entre ellas la tan temida distocia de hombros con la lesión plexobraquial y el daño neurológico por encefalopatía hipóxica isquémica, que originan hoy en día frecuentes reclamos médico-legales. En fetos mayores de 4.000 gramos se incrementa la distocia de hombros 20 veces, según Benedetti. Pero frente a esta realidad, lo aconsejable es terminar en cesárea todos los partos con fetos con peso mayor de 4.000 gramos. Hay diferentes complicaciones como el síndrome de aspiración de meconio, hipertensión pulmonar persistente, trombosis de la vena renal, policitemia e ictericia. En cuanto a la prevención, tenemos que si una gestante está en labor, debemos revisar los factores de riesgo. Recordar que su ganancia de peso debe ser mayor a 10 kilogramos y una altura uterina mayor a 35 centímetros, con feto a término. Debemos hacernos sospechar en macrosomía fetal si descartamos embarazo múltiple o tumores pélvicos. Asimismo, todo trabajo de parto disfuncional o expulsivo prolongado debe hacerse sospechar de macrosomía fetal. El peso fetal estimado es mayor a 4.5 kilogramos en indicaciones de cesárea. El neonatólogo debe estar presente en el momento del parto, cuando sea vaginal o de cesárea. Muchas gracias.